definitivamente la ciudad de Asunción es una de las que más sufre con cada temporal y lamentablemente tendrían que hacerse obviamente inversiones en infraestructura. Digo lamentablemente porque no se está realizando de forma tal a poder de alguna manera ir combatiendo, digamos, todo esto que sucede cada vez que cae una lluvia en nuestra ciudad de Asunción. Con cada tormenta, las ramas de árboles afectan al tendido eléctrico de la ANDE, ocasionando desperfectos al suministro de energía. A su vez, los cortes afectan al sistema semafórico y esta mañana al menos 15 cruces de los 75 semáforos de la capital estaban fuera de servicio. Pero el problema no termina allí. Los grandes raudales afectan tanto a peatones como a automovilistas en los puntos conflictivos. Ante esto, fue habilitado un servicio de grúas municipales que pueden ser solicitadas al asterisco 916. Tenemos sobre Artigas frente a la costa, General Santos y San Antonio, Fernando de la Mora y de la Victoria, Fernando de la Mora y Bartolomé, Nuestra Señora del Carmen y Augusto Roabastos, Aviadores del Chaco y Molas López, República Argentina y Cabaguazú, y Mariscal López y San Martín. Estas grúas tienen un llamado a través del asterisco 916, que es de forma gratuita para toda la ciudadanía, en el caso en que se encuentren en situaciones difíciles con respecto a que su vehículo no funciona o para por el tema del raudal. Los raudales se deben en gran parte debido a que solo el 20% de la ciudad cuenta con desagüe pluvial, a lo cual se suma la extensión del asfalto y canalización de arroyos que evitan que el suelo absorba el excedente de agua. Y a eso hay que sumarle el proceso de urbanización que va teniendo la ciudad, que es un proceso de urbanización en cierta medida descontrolado porque se van ocupando, se van impermeabilizando zonas de la ciudad, y esa impermeabilización del suelo de la ciudad hace que también el volumen, el caudal de agua que escurre por las aguas por las calles sea aún mayor. También la pavimentación que se va haciendo en el proceso de urbanización contribuye a esta impermeabilización, por tanto el caudal y la velocidad del agua aumenta. Una de las prioridades y una inversión que va a ser muy importante para los próximos 5 años es una inversión de $100 millones para llegar a cubrir el 60% de la superficie de la ciudad con un sistema de desagüe pluvial. Ante esto, las autoridades municipales también solicitan la colaboración de la ciudadanía en evitar arrojar basuras a las calles que obstruyen los ya colapsados desagües existentes.